Yo soy Nicole Garrido, soy profesora de educación diferencial. Trabajo actualmente en un servicio de educación pública a nivel central. ¿Qué les puedo decir? Hacemos lo que podemos, pero se hace con alto ahínco. Soy madre de un adolescente de 16 años, sorprendente, y a continuación les voy a presentar las ponencias de las compañeras que están acá. Les solicitamos que si van a trasladarse durante la sala lo hagan por los costados sin tapar los focos de las cámaras. Ocupamos el micrófono porque el audio también va a quedar registrado, ¿ya? Ante cualquier duda, si ya entregaron sus tarjetitas también va a poder ser a mano alzada al finalizar la ponencia. ¿Estamos? Súper. Las dejo y les dejo con Francisca Chula. La presentación era más larga, perdona. No te preocupes, sí, así se escucha. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están aquí presentes. Mi nombre es Francisca Chula, soy profesora de Historia y desde el año 2017 que me desempeño en la jefatura técnica pedagógica en distintos colegios, han sido 3 colegios en la comuna de Colina. Y voy a contextualizar después. Comuna compleja, la verdad, sobre todo para desarrollarse en el ámbito de la gestión, considerando que es una corporación municipal y es una corporación municipal única, hay que decir. Cuando las chicas presentan la idea de que veamos iniciativas que tienen que ver con la gestión educativa, ideas tenía muchas, pero me enfoqué en la que estoy actualmente y en la que es un desafío permanente. Estoy todos los días pensando y repensando cómo poder abordar los distintos desafíos que se van planteando en mi escuela, pero les voy a presentar ahora en cómo se ha planteado y hacia dónde vamos, ¿ya? La idea principal de esto tiene que ver con pensar en el rol de la unidad técnica pedagógica y en una unidad técnica pedagógica que no necesariamente tiene que ver con una persona. La jefatura técnica pedagógica no es la jefa de UTP, es una unidad técnica. Y posicionarnos frente a eso para pensar en la gestión, ¿ya? Por lo tanto, si nos enfocamos en eso, les voy a dar un poquito el contexto del liceo en el que me desempeño actualmente. Es un liceo técnico profesional industrial, en donde tenemos 2 carreras técnicas, mecánica industrial y electrónica. En cuanto a matrícula, tenemos a 650 estudiantes aproximadamente. Nosotros tenemos una categorización rural, estamos en la periferia de la comuna de Colina, ubicados adentro de lo que es la zona militar. De hecho, el colegio hace muy pocos años comenzó a llamarse Liceo Peldevo porque está ubicado en una zona que se llama Peldevo. Antes se llamaba Liceo Coronel Enrique Catalina. Ese es el contexto. Comprenderán que son 650 estudiantes en un liceo industrial en donde solamente 122 estudiantes son mujeres, ¿ya? Y tenemos a 2 estudiantes trans. Eso es todo. El alumnado femenino y de la comunidad LGTBIQ+. Y en cuanto a los docentes, al momento de que yo llegué, siguen siendo en su gran mayoría hombres. Tenemos a 6 integrantes del equipo directivo que este año se amplió desde el año pasado, desde que llegué yo, que en su mayoría también eran hombres. Hoy día conformamos el equipo directivo 3 mujeres, 3 hombres, y dentro del equipo docente tenemos 2 incorporaciones femeninas, pero en general nos da 7 mujeres y 17 hombres de docentes. Mismo en el equipo de pie tenemos más mujeres y un hombre. ¿Por qué les doy esto como contexto? Porque estoy hablando de un ambiente que es altamente masculinizado, ¿ya? Y frente a eso,
la importancia de tomar decisiones, ¿ya? Bueno, los objetivos de esta ponencia tienen que ver con el visibilizar el liderazgo pedagógico con perspectiva de género, reflexionar sobre la relación entre la gestión educativa y la democratización escolar, ¿ya? Y compartir estrategias que favorezcan la transformación de los espacios escolares desde una lógica colaborativa, ética y feminista. Bueno, de la experiencia de transformación, voy a hablar principalmente de tres elementos que me parece que son fundamentales cuando uno se posiciona en un contexto como este. Gestionar un espacio y transformar la cultura educativa de un espacio en particular es una tarea tremendamente compleja. ¿Por qué tan compleja? Porque no es ahora. Proyectar la gestión educativa tiene que ver con una visión a largo plazo y por lo tanto es muy frustrante para las personas que estamos en esas labores el ver que las transformaciones son tan lentas, que demoran tanto tiempo y que existen tantas resistencias, ¿ya? Ahora, de esta experiencia en particular, les voy a comentar tres y lo voy a comentar muy rápido porque se me acabó el tiempo. O sea, no todavía, pero se me está acabando. Tengo, lo primero, el trabajo colaborativo y la horizontalidad, la redefinición del rol de la UTP y la visibilización de los liderazgos femeninos. En este sentido, lo que se intentó hacer y lo que planteé desde mi gestión al equipo directivo era que desde ahora en adelante lo que íbamos a tratar de hacer era transformar una comunidad educativa desde una visión colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones no las toma el equipo directivo, las debe tomar la comunidad educativa. Eso hace la real transformación. Si yo no estoy convencida de algo, muy difícilmente voy a poder tomar acciones frente a lo que se me está planteando. Por lo tanto, cuando una comunidad participa, colabora, dialoga y reflexiona frente a las necesidades de lo que están viendo y lo que están abordando en la cotidianidad, tengan por seguro que las transformaciones se pueden dar. Pero para esto se necesita dar los espacios, gestionar espacios y condiciones para los docentes que les permitan sentarse a pensar en lo que necesito, en cómo lo voy a abordar, qué soluciones puedo presentar y de qué manera nos vamos a proyectar hacia el futuro. Eso hace la diferencia. Ahora, en este liceo tan masculinizado y tan jerarquizado, la primera misión fue generar departamentos. Los departamentos en mi comunidad no existían, todas las acciones que se realizaban eran de manera individual y por lo tanto se trabajaba de manera muy aislada, ¿ya? Mira, voy a avanzar un poco porque tenía muchas cosas que decir en esto, pero mejor vamos avanzando. Todos estos elementos que se tratan de proyectar hacia el futuro tienen muchas dificultades, muchas resistencias, ¿ya? Resistencias culturales y de género, la carga administrativa que tienen permanentemente los profesores y las resistencias internas hacia la transformación. Me encontré con profesores que me decían, ¿para qué nos vamos a juntar? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Me vas a hacer perder tiempo otra vez? Hoy día, que ya llevo 3 años trabajando en este colegio, en donde están definidos por horarios cuáles son los espacios de reflexión para todos los departamentos, en donde ya pusimos jefas de departamento vuelvo a insistir, en un ambiente en donde tenemos la gran mayoría de docentes masculinos y en donde estamos potenciando los liderazgos femeninos, me vuelven a decir, ¿y en serio? ¿De nuevo? Sí, de nuevo, todas las semanas, y si es necesario, siempre, y vamos a seguir insistiendo en la idea de que para que la docencia pueda continuar es necesario que los profesores se reconozcan como generadores de conocimiento y que no pueda venir nadie a decirme qué es lo que tengo y cómo lo tengo que hacer, porque mi contexto es único, es especial, es particular, y yo, siendo docente conocedora de mi contexto,
tengo las herramientas y tengo la posibilidad de transformar. Y para eso es una tarea muy difícil que se tome conciencia efectiva de que esos espacios de reflexión son necesarios y son útiles. Voy a avanzar porque ya me está presionando acá. ¿Cómo se presentan las estrategias para enfrentar estas dificultades? Primero, siempre dialogar. Para dialogar se necesita brindar un espacio y ese espacio tiene que ver con la gestión. Nosotros nos hemos jugado para que los profesores en el liceo tengan un tiempo de horas no lectivas que es mayor a lo que es en general dentro de toda la escuela acá en Chile. Si un profesor de aula debe estar 38 horas, con 44 horas debe estar 38 horas en aula, en mi liceo en general tienen 32, 34 horas del aula y el resto del tiempo es única y exclusivamente para que puedan realizar sus labores administrativas y para que puedan tener efectivamente sus tiempos de reuniones por departamento. En segundo lugar, cuidar. El cuidado hacia el docente. El otro día la Nico me dijo una frase que lo tenía incorporado en esta ponencia y que no se lo comenté, que era cuidar al que cuida. Nosotros debemos ser conscientes de la carga emocional, de la carga laboral que tienen los docentes habitualmente en Chile. Y eso es tremendamente importante. O sea, tú no puedes poner misiones, tú no puedes pedir y hacer solicitudes a un docente que por la cantidad de tiempo que tiene laboral no va a poder cumplirlas. Y tampoco es pertinente que un docente se lleve el material para su casa. Eso no corresponde ni aquí ni en ninguna parte. Por lo tanto, si tú sabes que esas misiones no las van a poder cumplir, tú siendo profesor de aula, profesora de aula, no podías hacerlo, ¿cómo es posible que desde otro rol le puedas exigir algo que tú no podías hacer? El cuidado hacia los docentes es tremendamente importante porque finalmente un docente que es cuidado, una docente que es cuidada, tiene la posibilidad también de cuidar a nuestros estudiantes. Y finalmente, visibilizar avances concretos y metas realistas. Mi liceo, cuando llegué, teníamos, para que tengan una idea, un puntaje promedio en el lenguaje de 186 puntos. Ese es el puntaje que teníamos en lenguaje. Si tomábamos mediciones de lenguaje, los estudiantes, todos fuera de rango. Hoy día, con estas reuniones, con las estrategias que se han empezado a implementar, hemos tenido avances tanto en el CINCE como en los IDPS. Y es ahí donde mi corporación no tiene nada que decir, porque eso fundamenta. Nosotros tenemos la evidencia concreta de que estas estrategias son sostenidas en el tiempo, son sostenibles en el tiempo, porque nosotros no nos hemos pegado el gran salto de 80 puntos en el CINCE de un año para otro. Vamos creciendo de a poquito, pero vamos creciendo, vamos avanzando. ¿Cuánto nos queda? Muchísimo, por supuesto. Estamos lejos de ser el colegio que a mí me gustaría que fuera, por eso les hablaba de la frustración, pero de que estamos avanzando, resultados observados, ya terminando. El cambio cultural, un clima más ético, respetuoso de tiempos personales y emociones. Saben una cosa muy importante, los profesores, principalmente varones, que no pudieron hacerse a la idea de que nosotros estábamos pidiendo una transformación cultural, entonces simplemente yo no tuve que hacer nada, se fueron, no les gustó. En segundo lugar, una mayor cohesión docente. Los docentes valoran los espacios de las comunidades de aprendizaje funcionales como instancias de crecimiento personal y colectivo. Por supuesto que todavía tenemos resistencia, por supuesto que sí, pero estamos avanzando. Mejoras pedagógicas, lo que les comentaba, avances reales, sostenidos, sostenibles en el tiempo, con resultados académicos en CINCE y en los indicadores de desarrollo personal y social. Y la redistribución del poder, las decisiones tomadas en equipo y no solo desde cargos del equipo directivo. Si un departamento toma la decisión de implementar una transformación en una asignatura o en varias asignaturas, evidentemente se evalúa con el equipo directivo
Sin embargo, nosotros lo que hacemos es proveer de las condiciones para que estos docentes puedan desarrollar lo que consideren que es necesario para la mejora. ¿Se puede? ¿Siempre? No. No siempre se puede, y eso hay que ser realista. Los recursos nunca son suficientes, o sea, que al final tienen que ver con muchos factores. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que promover es el hecho de que de alguna forma tenemos que conseguir lo que sea posible para que los docentes puedan generar estas transformaciones. Y por último, las conclusiones. Número 1, gestionar la perspectiva de género implica una transformación profunda en las prácticas escolares. Desde el yo, desde la visión del equipo de gestión, desde la transformación en la forma de relacionarse con los docentes y posteriormente en el cómo se lleva eso hacia la sala de clase. Y en segundo lugar, no basta con ocupar cargos de liderazgo siendo mujer. Yo veo en la comuna de Colina muchos liderazgos femeninos que están enfocados en la autoridad, en la jerarquía, en el miedo, etc. Se trata de disputar las formas de ejercer el poder en la escuela, de resistir a las lógicas autoritarias, jerárquicas y eficientistas y de construir nuevas formas de relación que dignifiquen el trabajo docente. Con esto reporten muchas gracias por esos espontáneos aplausos. A continuación viene la presentación de Carolina Vidal Fritz. Ella es profesora de lenguaje y profesora de filosofía. Es directora también en un liceo TP en la región del Biobío y además es doble magíster en ámbitos de gestión y dirección escolar. Y además es doctora en educación y cultura. En su presentación conoceremos la gestión escolar desde el liderazgo directivo en una modalidad educativa que históricamente ha estado dominada por los varones, ¿cierto? Y la importancia de crear espacios de participación, igualdad e inserción laboral con perspectiva de género. Su exposición se titula La enseñanza media técnico-profesional con foco en el liderazgo femenino y la promoción de igualdad de género. La dejo con Carolina. Hola, profesora. Buenos días. Primero que todo, muy contenta y agradecida por la invitación. Bueno, presentar, ¿está la presentación? Sí, no, pero plantearles que iniciar con que la formación técnico-profesional en Chile siempre ha estado al debe. Siempre ha sido como el hijo pobre de la educación y ha utilizado y ha convocado siempre a un grupo social y cultural muy deprimido. Lamentablemente esto ha dado ciertas características a lo que es la enseñanza en la formación técnico-profesional. Dentro de los datos estadísticos importantes que quiero compartir con ustedes es que dentro de las últimas investigaciones que ha hecho el Ministerio de Educación ha determinado, pueden ir avanzando por favor, ha determinado que existe actualmente en la matrícula total de estudiantes de enseñanza media un 40% que corresponde a la formación técnico-profesional. Específicamente, un 40%, un 47%, si no me equivoco, un 46% es la matrícula femenina en la enseñanza media técnico-profesional, versus la masculina, que es un 54%. Al evaluar este dato, uno piensa y cree que la brecha es menor, pero hay como lo que se dice el currículum oculto detrás de eso, que uno dice, 46, 54 es muy poquito, pero en el fondo sí hay ya una brecha de desigualdad tremenda en lo que es la formación técnico-profesional en la enseñanza media, que después se profundiza aún más en la formación de la educación superior. Primero, porque la mayor área ya dentro del currículum nacional en la formación técnico-profesional está dado para fortalecer ya el desarrollo en áreas como la industrialización, ya como procesos de áreas de STEM, desarrollo de tecnología, desarrollo de la ingeniería, y ha centrado a la mujer ya en áreas que tienen que ver en el servicio. Les voy a dar unos datos importantes como áreas de alimentación
administración, 62%, área de salud y educación, 87%, hotelería y turismo, 63%, y todo lo que tiene que ver en el ámbito manual, un 93%, fortaleciendo así ya el predominio ya hegemónico masculino en la formación técnico-profesional. Y eso después rebota ya fuertemente cuando uno hace análisis profundo en el ingreso a carreras que tengan que ver científicas, del área de la ingeniería ya, y en el área de las matemáticas, por sobre todo, disminuyendo las posibilidades de que las mujeres puedan tomar fuerza en estas áreas. Algo importante que destacar es que existe dentro de este fenómeno de la formación técnico-profesional ya desigualdad de acceso a los recursos, ya falta de reconocimiento a las mujeres que destacan dentro de los colegios técnico-profesional, falta de autonomía. Estos datos los da la Comunidad Mujer en el año 2020 en sus investigaciones que han hecho. Dentro de estos patrones de género dominantes que existen dentro de la formación técnico-profesional, yo lo vivo diariamente. Yo soy directora de la educación pública de un liceo TP, en donde dentro de todos los establecimientos técnico-profesionales y los liceos, ya yo pertenezco al menos del 15% de directoras, porque también hay un predominio en la gestión masculina. Y dentro de los liceos TP, de la región, bueno, del sector del cual pertenezco, soy la única directora ya que recibe un establecimiento con mucho predominio masculino, porque tuvo un director durante 35 años. ¿Ya? Entonces, las prácticas, las políticas de gestión instauradas dentro de la comunidad educativa tenían evidentemente una mirada mucho más masculinizada. Es más, desde mi experiencia, contarles un poco dentro de este enfoque de liderazgo femenino, uno tiene que probar su valía y demostrar que tiene, entre comillas, este concepto de liderazgo, porque los mismos colegas o la comunidad educativa te va poniendo a prueba. Pero sí, siguiendo y explicando la importancia que tiene esto del liderazgo tradicional junto con el liderazgo femenino para fortalecer la formación técnico-profesional, ya es importante favorecer aspectos como el desarrollo de la práctica profesional, ya generando espacios inclusivos para las mujeres, porque inclusive cuando las chicas terminan su formación técnico-profesional egresando de los establecimientos, también hay un trabajo importante que tiene que hacer la gestión de la unidad educativa para buscar espacios que respeten también, yo lo veo desde esta perspectiva, la corporalidad y la feminidad, porque el liderazgo y la formación TP, ya, o cómo va a desarrollar su práctica profesional un estudiante, también tiene que ver desde esa mirada. Ya hay empresas, industrias que simple y llanamente rechazan ya a mujeres para realizar sus prácticas profesionales bajo sesgos muy limitados, como por ejemplo que no tienen don de mando, que no saben ejecutar órdenes, que son muy sensibles, que no pueden recibir órdenes con claridad porque se van a llorar, o este es un espacio solamente para hombres. Entonces es un trabajo constante y permanente. Y otra cosa que quisiera destacar, que tiene que ver también con políticas públicas en el marco legal ya, y la perspectiva de género que existe. Actualmente hay una política de género para trabajar en la formación TP, pero que es muy débil. Ya realmente, desde mi perspectiva, no fortalece ni empodera la gestión, porque el marco curricular que se forman los objetivos genéticos de aprendizaje sigue manejándose y valiéndose de un discurso ya masculinizado. Segundo, que algo que es muy importante, que más del 70% de los y las docentes que trabajan en los establecimientos TP son varones. ¿Ya? Entonces también ahí hay un discurso que llega a las aulas que siempre tiene el predominio hegemónico masculino. ¿Ya? Y eso también uno lo evidencia inclusive en la participación de proyectos. Cuando los profesores generan proyectos ABP, cuando los profesores generan proyectos de innovación temprana en el aula, comúnmente están constituidos mayoritariamente por varones. ¿Ya?
Y eso evidentemente nos genera una dificultad en este desarrollo progresivo, ya entendiendo a la formación técnico-profesional como un motor, una herramienta que va generando movilidad social. ¿Ya? Y esa movilidad social, en este impacto de liderazgo femenino, ya tienen que abrirse espacios de reflexión en donde no solamente venga desde la mirada, y comparto con la colega, desde la mirada de la gestión, sino que los colegas, los docentes, los que están en el aula, tienen que tener una mirada mucho más amplia para poder desarrollar estas habilidades, tanto sociales, comunicacionales, y entregar las herramientas necesarias también a las mujeres, permitiéndoles participar de diversos proyectos, de darles voz dentro del aula, ¿ya? Y abriendo nuevos espacios en estas modificaciones desde la gestión institucional. Y por último, ya para terminar, avanzamos, sigamos, ya algunas estrategias ahí con acciones afirmativas, la de formación docente, un currículum inclusivo. Y bueno, gracias por su atención. Ya, ¿me queda tiempo? Me queda un minuto. Ya, y lo otro muy importante que quería mencionar es que hacer una pregunta aquí a la audiencia de qué manera se crean espacios democratizados en la escuela, de verdad. ¿Ya? ¿De qué manera, me quedé con la pregunta en la ponencia anterior de la compañera Millaray, que yo la anoté y la quiero dejar para que después en algún momento la conversemos, porque tiene mucho que ver con lo que yo estoy planteando, ¿ya? Que cómo se genera este fenómeno del proceso decolonial, de las teorías decoloniales, cómo podemos reconocer ya dentro del currículum y en el aula ya esta nueva forma de construir el cuerpo, ya la corporalidad de nuestro discurso en la cotidianidad. Entonces, desde mi rol de la dirección de un establecimiento, siempre me estoy constantemente cuestionando desde mis discursos, desde mis acciones, de qué manera yo, en el fondo, genero un espacio democratizador tanto para las masculinidades presentes como para las feminidades presentes y la diversidad que existe dentro del aula, respetando cada uno de los espacios y dándole una oportunidad, no de perogrullo, sino que realmente buscando formas, vinculándome con distintos espacios, distintas empresas de industria, que les den una oportunidad real y significativa para que ellos puedan tener esa movilidad social. Así que, muchas gracias. Gracias, Carolina, por tu presentación. La tercera expositora de esta mesa es Alejandra. Ella es docente de filosofía con 20 años de experiencia, 15 como profesora de aula, 5 como integrante de los equipos de gestión. También es magíster en liderazgo y gestión educativa y su ponencia se titula Lo que se aprende sin enseñar: participación, estereotipos de género y gestión escolar en cuarto básico. Un fuerte aplauso, por favor, para muchas gracias. Bueno, mi ponencia tiene como objetivo analizar cómo las prácticas pedagógicas pueden fomentar o inhibir la participación equitativa de los estudiantes. Yo me focalicé particularmente en cuarto básico, y quiero contar como el contexto de por qué me llamó la atención este tema. ¿Sí? Yo el año pasado, hasta julio del año pasado, me desempeñaba como coordinadora académica y tenía que observar clases en los docentes. Y en una observación de clases del séptimo básico matemática me di cuenta, inconscientemente también, ahí yo hice clic, la profesora sacó a 14 estudiantes a participar en la pizarra, resolver ejercicios, y me di cuenta que de los 14 estudiantes, 12 fueron hombres y 2 mujeres. Lo anoté y dije, después se lo voy a conversar a la profesora, fuera así de la retroalimentación, porque eso no está dentro de la pauta para que no se pusiera nerviosa ni nada de eso. Cuando le comento y le digo, profesora, ¿te diste cuenta de cuántos estudiantes varones sacaste en la pizarra? Ella no se acordaba. No me dijo, no era consciente de eso. Cuando se lo hice ver,
me dijo, wow, me di cuenta de algo que jamás me habían dicho. A partir de esa conversación dije, aquí hay un potencial como coordinadora académica que tengo que hacer, cómo fomentar entonces la participación equitativa de mujeres y hombres en los cursos particularmente, y cómo trabajarlo con los docentes, porque si a ella nadie se lo hizo ver, fue desde una observación, dije, aquí tengo algo importante que aportar. Así que vamos, volvamos un poquito. El objetivo entonces es analizar la presencia de estereotipos de género en los estudiantes de cuarto básico. Me focalicé ahí porque tenía que observar muchos cursos y cuarto, Simpson, entraba mucho aula, dije, ahí no voy a dedicar mejor. Relacionar estas creencias con la participación diferenciada que yo observé en aula y proponer estrategias de gestión escolar a los docentes con enfoque feminista para esta participación equitativa. Ahora no nada. Me di cuenta después que hice el gráfico, y soy pésima haciendo gráficos, así que voy a explicar lo más relevante de esto. A partir de esas observaciones, revisamos los datos del cuestionario socioemocional 2024 de la Agencia de la Educación, en donde hasta el año pasado existía una categoría que le preguntaban a los estudiantes llamada estereotipos de género. De 41 preguntas habían 5 afirmaciones que están ahí. Y me gustaría focalizar, bueno, básicamente nos dimos cuenta que un tercio de los estudiantes de cuarto básico tiene respuestas no favorables respecto a los estereotipos de género. Importante destacar, una respuesta no favorable, ellos tenían que contestar si estaban de acuerdo, verdadero o falso. Si contestaban verdadero, significa que estaban de acuerdo con la afirmación, por ejemplo, hay trabajos para mujeres y otros para hombres. Entonces nos focalizamos en las respuestas no favorables, que esa era la que nos preocupaban porque efectivamente estaban de acuerdo con la afirmación. Y ahí nos dimos cuenta que un tercio sí pensaba que eso era así, que hay trabajo para mujeres y para hombres, que hay asignaturas que son más difíciles para las mujeres, otras para los hombres. Lo que me llama la atención del gráfico, no me funciona el gráfico, pero que la pregunta 5, todo eso, pero los hombres piensan mejor que las mujeres, esa fue la única pregunta con respuesta favorable, es decir, pensaban que era falsa. Y si vemos el número, el cuarto A, que es el curso que está más abajo, el color celeste que originalmente en la pantalla y no sé qué color se ve, ese curso, 20% pensaba eso. Igual es importante, uno de cada 5 estudiantes piensa que los hombres piensan mejor que las mujeres. Como dato, los cursos son bastante, en cantidad de hombres y mujeres son similares, la diferencia es, no sé, 18 y 20, 17, 21, entonces bien parece la cantidad de hombres y mujeres. Entonces, vi este dato y dije, vamos a analizar. Avanzamos. Analizamos los datos en un consejo de profesores, presentamos los datos focalizándolos en este ítem, estas 5 preguntas de estereotipos de género. Y la pregunta de los profesores era, ¿qué les parece la cantidad de respuestas no favorables? Es decir, que tenemos estudiantes que sí están de acuerdo con esas afirmaciones. Piensen qué acciones hacen ustedes para fomentar la participación equitativa de tanto niñas como niños en el aula y qué acciones también podrían presentar cada uno de ustedes. Lo impactante de ese consejo, y digo impactante en positivo, fue que varios hicieron clic como esa profesora que me dijo no me había dado cuenta, y fue bien productivo, bien gratificante que todas y todos se cuestionaron qué hago yo para promover la participación, por ejemplo, matemática y ciencias, que son asignaturas como más utilizadas de alguna manera. Entonces, luego de eso, bueno, volví a entrar a aula, no tiene ahí más la presentación, volví a entrar a aula, pero voy a mirar intencionadamente esa interacción. ¿Qué me di cuenta en esa primera observación? A los varones se les felicitaba más por atreverse y las preguntas más desafiantes eran para los varones. Hay una visita. Se les felicitaba más y también los hacían participar más. Y me di cuenta de algo, ¿por qué los hacían participar más? Las interacciones también, salir al pizarrón, borrar la pizarra, entregar la guía. Era porque, como comentaban los profesores, los varones eran más inquietos. Entonces, para mantenerlos tranquilos, atentos, y a que participen. Yo en las clases veía a las niñas así, pero si no le daban la palabra, las niñas pasaban la palabra. Los varones insistían, y bueno, ya, entonces las interacciones eran para, de alguna forma, mantenerlos más tranquilos. A las niñas se les felicitaba siempre por el orden, ser calladas, y había menos interacción porque ellas no reclamaban cuando no las hacían participar. Había una cosa bien particular en el colegio que antes de entrar a la sala los estudiantes se forman en filas. Nunca fue un tema la formación porque los profesores eran hombres y mujeres.
¿Qué pasaba? Siempre entraban las mujeres primero porque eran ordenadas y se les felicitaba. Y la que no era ordenada se le colocaba a veces en la fila de hombres así como desordenada, va a entrar al final. Entonces, la decisión que tomamos fue, se forman por orden de lista. El reclamo era, pero ¿cómo vamos a saber el orden? No importa, hay que decir a los niños que por orden de lista, pero va a ser mixto para no generar estas diferencias. Ahora sí. De las acciones realizadas en 2024, yo después del segundo semestre asumí el cargo de subdirectora, entonces me entré tanto a una por un tema del cargo, pero tenía una deuda que perdí del primer semestre. Analizamos los datos, lo alimenté y después volví con orientaciones específicas a los profesores, no eran todos por si acaso, ya eran algunos. Entonces, orientación específica. ¿Te diste cuenta el ejemplo que diste sobre Pedrito y el partido de fútbol versus el ejemplo de Alejandro que tenía que hacer un clic y cuántos huevos necesitaba? Como que fui con orientaciones muy particulares. Los materiales en las guías, por ejemplo, nunca voy a olvidar, como muchos años era, en historia se trabajaba en los derechos del niño, era derechos del niño, dibujos de niños, y yo le digo a la profesora, ¿qué pasa con el derecho de las niñas? Y ahí se dio cuenta y empezamos a cambiar vocabulario en el material que uno puede decir es mínimo, pero es tan importante para visibilizar también a las niñas. Y se hizo esta segunda observación y sí hubo cambios importantes, no en todos, pero sí se intencionó ya el participar directamente a las mujeres sin esperar que levantaran la mano. La fila ya no era hombres-mujeres, sino que era mixta. Y una cosa que pasó esta semana que lo quiero contar, en la Feria de Ciencias, nosotros tenemos una asignatura que se llama Pensar, Crear y Programar, que está asociada al pensamiento computacional. Y el año pasado en la Feria Científica de los Estudiantes solo habían puestos de hombres en el stand. Y esta semana el profesor me dice, te tengo una noticia, me dice, hay un stand de niñas con un proyecto de una tablet que estaba mala, la arreglaron, la reciclaron y le hicieron un juego y te va a encantar. Con eso yo dije, hemos avanzado porque ya no hay el stand de PCP, varones, como solo hombres, ahora tenemos mujeres en estos temas de ciencia y lo relaciono con lo que comentaba recién, como también fomentamos la participación de las niñas en ciencias matemáticas que tradicionalmente han estado fuera. Conclusiones, voy a nombrar algunas nomás. Mostraron que cuando efectivamente la difusión de la palabra, los tiempos de participación estaba muy marcada hacia los varones por un tema también como de disciplina. El equipo docente pasó de esta intuición a la conciencia pedagógica a ser conscientes. Y el equipo directivo aquí juega un rol fundamental porque nosotros tenemos que ser conscientes a veces esas cosas que el docente inconscientemente no se da cuenta que lo está haciendo, ¿ya? Y esto es nuestro rol. Vimos cambios, ¿sí? Lo único malo, este año el cuestionario día, yo dije voy a comparar, no viene la pregunta de estereotipo de género, la cambiaron por participación democrática, creo. La directora me dijo, Alejandra, pero si tú quieres, hacer las preguntas para ver qué cambio ahí lo organizamos. Eso no fue lo único malo de lo que quise hacer. La equidad no se logra con discursos, sino con prácticas sostenidas y que es muy fácil porque cuando uno trabaja con quienes tienen que trabajar, que es nuestro rol como equipo directivo, con los docentes, sí pueden hacerse y se pueden mantener en el tiempo. Y finalmente, la gestión es clave para transformar interacciones y construir comunidades más justas y que puedan participar todas y todos diariamente. Muchas gracias. Compañeros, si hay consultas, están las cartelitas, no se las devolvimos también, puede ser la más avanzada porque parece que ese ejercicio no lo hicimos de vuelta. Recuerden que también nuestra expositora le hizo una pregunta de vuelta para ver si la podemos responder, porque la idea es que este diálogo sea nutritivo. Aquí estamos todos en un espacio horizontal de aprendizaje, así que vamos nutriendo el diálogo también con las reflexiones. Tenemos 10 minutos para las preguntas y respuestas, ¿ya? Así que para que no nos pasemos. La primera pregunta que llega acá. En los diplomados o en los magísteres de gestión y liderazgo, ¿cuál es la Si las mandan escritas, también. ya.
no binarios como estudiantes y o como docentes de esas modalidades formativas. ¿Conocen algún número, porcentaje? Ustedes que han podido participar de instancias formativas, ¿cuál era la cantidad de compañeros y compañeras que tenían en esas instancias? En base a mi experiencia formativa, académica, te puedo decir que yo he experimentado que es muy poca. Es más, ya soy una convencida que los programas de perfeccionamiento académico no tienen ninguna perspectiva de género, se los planteo. Se tratan temas muy por encima, con mucha poca profundidad. Siento que no hay mucho espacio que permita comprender estas nuevas identidades. No, todavía está muy limitado, es muy normado, muy clásico el modelo, ¿ya? Inclusive en la formación académica que yo tuve de mi doctorado, que podríamos decir, se trataba mucho de que había paridad de género, porque sí, éramos como, no sé, por 10 y 10, una cosa así, pero las temáticas que se abordaron y cómo se resolvieron estaban muy lejanas, ya, porque apuntaban más a una gestión desde una mirada más financiera, empresarial, mucho más rígida, con un modelo muy arcaico, diría yo, muy limitado. ¿Ya? Y también incluso, esto como dato anecdótico, el Ministerio de Educación ya tiene una beca de formación profesional, dada por el CPIP, pero que año a año son mucho más los hombres que ingresan, ¿ya? Y que se ganan estas becas. Sí, además de esa, ¿se escucha? Sí. Además de eso que señala que son muy pocos hombres, son muy pocas mujeres las que postulan esas becas. Sí, eso también es un dato, es por ahí, también lo he visto. En mi experiencia y en mi formación, ninguna persona trans que me haya tomado algún tipo de espacio como este, y en general los equipos directivos y los cargos de director, de directora, lo ocupan los hombres, por lo general. Eso es muy habitual dentro de las comunidades educativas. Y estoy completamente de acuerdo contigo. En los programas de magíster, doctorado o diplomados, etcétera, que estén enfocados en la gestión, no existe una perspectiva de género. Eso más bien se plantea desde los cuestionamientos individuales de quien está ocupando el cargo. No es parte de una política. De hecho, si tú te fijas en los estándares de desempeño, hay poca referencia a la perspectiva de género, muy poca. En cualquiera de los ámbitos, tanto desde el currículum, desde la gestión pedagógico-curricular, convivencia escolar, gestión de recursos y me falta uno, y liderazgo. En ninguno de esos ámbitos es un elemento relevante en la perspectiva de género. Por lo tanto, cualquier iniciativa son individuales. Tiene que ver con la persona que está ocupando el cargo. Y la carrera directiva, que todavía no existe. ¿Qué decirles? Otra pregunta que llegó desde el público. Considerando el tema de convivencia escolar, ¿cuáles son las tensiones y desafíos en temas de género para el abordaje desde la gestión? Bueno, desde la convivencia escolar, claro, bueno, yo estoy desde el aula observando coordinación académica, pero ahora que yo soy subdirectora tengo que observar lo académico y lo de convivencia. Y bueno, poco también se trabaja con perspectiva de género y son iniciativas individuales, pero también el tema del uso de los espacios también en la escuela, que también lo he observado, predominancia de juego el colegio de trabajo es mixto. Yo estoy desde tercero a séptimo, pero la predominancia del uso de los espacios de varones como jugadora de pelota. Hemos transitado, me ha costado porque me he encargado de convivencia el profesor de educación física y el varón, entonces como que es la persona que concreta la pelota. No porque tenemos más accidentados, más problemas, muchos problemas cuando juegan con la pelota, muchos, porque hay roces, se enojan. Bueno, entonces empezamos a transitar, a buscar cuerdas. Porque
Porque además veíamos que las niñas, por lo menos en donde trabajo yo, o juegan a pillarse, que todavía juegan eso, corren mucho, o se quedan sentadas mirando. Entonces empezamos a prestar cuerdas. Primero solamente participaban niñas, pero se empezó a dar el fenómeno que empezaban a sumarse porque veían que las niñas lo usaban muy bien jugando a la verdad. Y se empezó a dar el fenómeno que además el juego era más participativo y con una cuerda podían jugar por lo menos 20 estudiantes, porque saltaban todos juntos, se turnaban. Entonces yo les decía, ¿ves que podemos sacar? Y no es nada contra el fútbol, yo soy futbolera, me encanta el fútbol. ¿Ves que podemos sacar la pelota del espacio, que ocupa mucho espacio? Con dos equipos jugando no ocupa la cancha completa. Entonces, ¿ves que podemos democratizar esos espacios que pareciera no ser importantes, pero claro que lo son? Y ahora tenemos más democratizado un poco, digo comillas, porque a veces también se cae solo en el balón, pero estamos abriendo también los espacios para todos, porque no todos los balones además juegan para pelota. Entonces también tenemos que permitir que todos se puedan desarrollar en este espacio libre, que no solo el aula, sino también el patio. Entonces, desde convivencia tampoco hay perspectiva, cuesta bastante, porque lo más fácil es mantener a los hombres tranquilos jugando la pelota y que las niñas siempre están tranquilas porque están sentadas, como que sí, puedes hacer un resumen, pero los equipos directivos hay equipos que estamos trabajando desde esa mirada que a veces no se nota y es bastante difícil. Y que, bueno, quedé muy fascinada con la primera presentación de la ESI porque efectivamente la idoneidad profesional. O sea, comparto contigo completamente que tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero no es llegar y que se instale un programa, una asignatura, porque hay temas ahí por la legalidad que el Ministerio los apura. Porque por uno que nos reclame, esperan ustedes el tiempo que se invierte en una denuncia cuando llega una de 1.600 programas que tenemos, entonces es complicado. Solo quiero decir en ámbito de convivencia escolar, para todos los que están en un cargo de convivencia escolar o les gustaría ser en cargo de convivencia escolar, siento que es una medida que está al debe, porque está centrado solamente en el conflicto, es como en resolver lo que ocurre, una pelea, pero yo desde la gestión ahí creo que hay que hacer un cambio profundo porque las personas que trabajan en el área de convivencia escolar tienen que generar y dar pie forzado, aunque su director o directora no sea de esa línea, ya, pero dar un pie forzado en generar espacios de diálogo con los estudiantes, abrir temáticas de este tipo, llevarlos de una u otra manera a crear conciencia respecto del entorno en el que están, de reconocer al otro, ya, de mirarse, de tener retrospectiva, de reflexionar en torno a su convivencia diaria, porque tiene que verse que la convivencia escolar es en estos momentos, así lo veo yo y soy una convencida y nadie va a evitar eso, es el pilar fundamental de la educación, más allá de lo académico, más allá de la nota, y si eso no se fortalece, ya creo que la humanidad va así, va para abajo. ¿Ya? Entonces ahí creo que es una parte esencial de lo que son las escuelas. En estos momentos convivencia escolar debe ser el pilar y el motor fundamental, y eso tiene que ver con todo lo que yo he estado escuchando, la idoneidad de la persona que está ahí, de su fortaleza profesional y por sobre todo de su entrega, de su estoicismo, de sus ganas, porque mucha que le llueve y se le pega de nuevo a la persona que está en ese puesto. Acá tenemos dos preguntas, voy a hacer las dos juntas para que podamos responder porque además hay una pregunta del público, ¿ya? ¿Cuál ha sido su experiencia con otros equipos docentes y de gestión cuando plantean este tipo de iniciativas? Y la segunda pregunta es, ¿qué hacer cuando una docente quiere trabajar temas de género y no tienen el apoyo de las jefaturas? Eso es como complementario. Sobre la primera pregunta, sobre mi experiencia con otros equipos docentes de gestión, en general hay alta resistencia de los equipos directivos, básicamente porque, bueno, además de la carga administrativa que tenemos en los distintos roles que ocupamos, la exigencia va más allá de las iniciativas que se puedan plantear dentro de los espacios educativos a lo que les importa a los demás, a los sostenedores, a las corporaciones municipales, a los demás, a los estudiantes, etc., son los resultados.
Entonces, si tú no demuestras con resultados, con evidencias, con datos, de que efectivamente estas iniciativas transformadoras van a generar estos resultados que son positivos para el sostenedor, para quien esté en esta primera línea, no te van a apoyar. No te van a apoyar, no te van a dar recursos y en realidad son iniciativas cortas que no alcanzan a generar transformaciones, no alcanzan a ser sistemáticas y no se alcanzan a instaurar como un pilar fundamental dentro de las comunidades educativas. Y sobre la segunda pregunta, que es cuando un docente quiere trabajar temas de género y no tiene el apoyo de la jefatura, plantéelo como resultados. Si yo, docente, demuestro que con esta iniciativa y con este grupo de profesores voy a tener este resultado y que efectivamente esto en un plazo de tiempo vamos a lograr estos avances, tanto en la convivencia, tanto en el CIMSE, tanto, o sea, por ejemplo, lo que señalaba ahí, como esta iniciativa de desarrollo equitativo dentro de la sala de clase me va a permitir, si vamos a los resultados del CIMSE, cualquier equipo directivo te lo va a aceptar. Entonces, la verdad es que tiene que ver con eso, tiene que ver con el cómo se plantea la iniciativa, cómo se plantea el proyecto, cuántos docentes del equipo de profesores está dispuesta a trabajar en esta transformación, qué tan sostenido en el tiempo se puede dar y qué resultados vamos a obtener. Frente a eso, no puede haber ningún otro tipo de cuestionamiento. No, pero para terminar, para cerrar, solo con una reflexión, yo siempre invito a la gente con quien trabajo, que es muy diversa, de todo, ya, gente que te apoya, gente que te critica, te cuestiona, gente que no se va a sumar, pero creo fervientemente, y siempre lo he visto así, por eso digo como una metáfora, lo único que erosiona y es capaz de romper la piedra, una montaña, es la gota de agua, constante, permanente, no decaer, no flaquear frente a la adversidad. Frente a la pregunta que decían ahí de qué pasa, porque yo antes de ser directora, ante todo, soy profesora. ¿Ya? Esa es mi misión, esa es mi leitmotiv. Cuando dice qué hacer cuando un docente quiere trabajar temas de género o cualquier otra temática donde tu equipo directivo no te apoye, aquí hay que ser revolucionario, ¿no? Y lo que hace el profesor queda en esas cuatro paredes. Entonces, de pronto tengo una mirada de repente incluso diferente a la que son de mis otros colegas directores, pero ser constante, permanente, con un discurso siempre firme, siempre consecuente, independiente de que uno tenga que pagar realmente los 4 votos, porque hay que reconocer el sistema así, si no te alineáis, te van, te echan. Obviamente es como medio complicado, te ponen como la cruz, la chapa y te van descartando. Pero yo creo que siempre hay un lugar, hay un espacio donde uno puede florecer. Y hay que buscar esas herramientas y unirse también con las personas que comparten algo en común. Y nuestro deber principal para todos los que son docentes y los que no son docentes, pero que también están en el tema educativo, hacer florecer ya esa grandeza que hay en cada uno de esos jóvenes, de esos niños, niñas. Ya sé que no todos promueven o participan de esto, pero yo sé que hay esperanza, hay luz. Y yo creo que en temas de este tipo uno tiene que darle nomás hasta morir consecuentemente. Muy breve. Un tip para las personas que dicen quiero presentar algo y no me dejan. El tip siempre, vean el proyecto educativo del colegio. Cuando usted presenta un proyecto que vaya con algo pequeño, porque ¿para qué vamos a hacer algo a ciclo? Tengo un proyecto con mi jefatura de curso, tengo un proyecto para mi asignatura en el X curso. Mire el PI, mire los valores, los sellos, creo que ir por acá, aporta la convivencia que tenemos tan bajo. Cuando uno mira los datos del colegio y lo presenta de forma muy pequeña, creo que son un buen tips. Yo lo tengo como parte de un equipo.
Hola, soy Vilma de Asesora Romántica en Chile y me quedé pensando en tu pregunta. No la puedo refrasear, pero sí creo que una parte de la respuesta, estoy diciendo que tengo todo. Uno, integrar a las organizaciones que vivimos estas realidades. Y segundo, tener cuidado cuando nos llenamos la boca de la inclusión hacia las niñas, pero a la colega le excluimos. Pero ¿cómo colega no va a estar trabajando hasta las 2 de la mañana para que te entregar esto ahora? ¿Cómo colega no va a superar tu discalculia? ¿Cómo colega? Y estamos hablando de inclusión para la neurodivergencia y no somos inclusives con nuestros colegas neurodivergentes. Estamos hablando de tolerancia y la colega tuvo una crisis de dolor con fibromialgia y le decimos que tiene que ir a tomar el curso inmediatamente. El colega que es más finito, como dijo uno de mis colegas, lo como. Pero niñas, tienen que aceptar a todas las personas. Oye, qué bueno, Juanito está muy rodeando, porque yo creí que era raro. Esas contradicciones de los estudiantes las vuelven. Y nosotros también hacemos lo que cuaja. Entonces, ahí también nos falta. Nos falta también entre nosotros y además también las organizaciones que estamos viviendo todos los días, que tenemos nuevos materiales, nuevas formas de explicarlo, nuevas formas de llegar, porque además hemos ido construyendo todo lo que hacemos con las voces de los jóvenes, con otras formas de mirar el mundo. Porque esto es una lucha cultural. Y por cultura, muy urgeniano, formas de pensar, actuar y sentir. Y sin eso no tenemos resultados, como tú dices. En una clase que lo estoy pasando mal, no cacho nada de lo que está diciendo el todo. Muchas gracias por todos sus aportes, un aplauso espontáneo.